emisión estelar de TVC Noticias. Aquí lo más destacado del día. En el sector de Inchalillo del cantón Rumiñahui, los delincuentes le quitaron el vehículo a una mujer que estaba ingresando a un conjunto habitacional. La Policía Nacional informó que se llevaron el vehículo. A la afectada la dejaron en una zona desolada. Al parecer ya no hay lugar ni sector seguro. La historia que les vamos a contar sucedió en el barrio Inchalillo, a un costado de la ciudad de Sangolquí. La conductora de un vehículo llegó hasta el condominio donde vive. Mientras esperaba que la puerta eléctrica se abra, llegaron los delincuentes. Habían procedido a secuestrar a esta persona y llevársela conjuntamente con el vehículo. En este caso, el primer carro se paró adelante, un segundo vehículo en la parte posterior. Del primero se bajaron varios sujetos que con armas obligaron a la mujer a abrir los seguros y tomaron el mando. Estamos tras la pista de estas bandas. Estas bandas no pertenecen o no son de aquí, del cantón Rumiñahui, vienen de afuera. En esta oportunidad les interesaba solo el vehículo. A la señora la dejaron abandonada luego de algunos minutos. Al parecer no sufrió el famoso paseo millonario. ¿Cómo es lo que ellos están operando? ¿Para qué están utilizando estos vehículos? Pueden ser también desarmados, desguazados, para vender sus piezas. Los habitantes del sector expresaron que la zona era tranquila, pero que desde hace un tiempo atrás se ha vuelto común escuchar este tipo de eventos, que en muchos casos, mientras esperan que se abra la puerta eléctrica, la delincuencia ataca. Ya se está escuchando como que un poco más del tema de la violencia, los asaltos, los robos. Un hecho parecido a lo ocurrido en el norte de Quito. Al ocupante del vehículo prácticamente lo bloquearon para que no pueda maniobrar. Los pillos se movilizaban en dos vehículos. El chofer fue víctima del denominado paseo millonario. Estuvo en manos de los delincuentes por cerca de 2 horas recorriendo cajeros para luego dejarlo abandonado en una zona de San Antonio de Pichincha. Se llevaron el auto. Informó Iván Casamen. En el sector de La Gasca, delincuentes robaron a trasnochadores que presuntamente compraban en una licorería. Los amigos fueron apuntados con armas de fuego, incluso uno de los pillos detonó su arma. Sucedió en la esquina de las avenidas La Gasca y Domingo Espinar. Aparentemente los amigos del carro que aparece en escena se pararon a comprar en una licorería, decisión que les costó una amarga experiencia. Varios tipos les sorprendieron y les sometieron con armas de fuego. A los libadores les habrían despojado de todas sus pertenencias. Estaban asustados, no sabían qué hacer. 3 sujetos estaban ya armados, ellos ya sabían a lo que venían. Seguramente fue el trago más amargo de la vida. A pesar que estaban festejando que era viernes, el accionar de los delincuentes les puso en apuros. Aparentemente se llevaron hasta la botella de licor que compraron. Para los vecinos ya no es nuevo los robos y los escándalos que se arman en dicha esquina. Les venden y se ponen a tomar en los carros al lado y lado de las veredas. Y les roban hace, ¿qué será? Unas 3 semanas a unos muchachos, ya les robaron en el carro mismo. El atraco lo ejecutaron en más o menos 40 segundos. Los afectados corrieron con suerte, no les interesaba el vehículo y por lo menos se quedaron con el carro para poder seguir su camino. Incluso uno de los ladrones disparó al aire para evitar que le sigan. El sector de La Gasca genera gran movimiento de personas por su cercanía a la Universidad Central, así como unidades educativas, lo que se convierte en una zona atractiva para los delincuentes. No hay seguridad, pues si les venden licor, denles para que lleven a sus casas, porque antes era prohibido. No ve que hay colegios, 3 colegios acá. Si va a festejar, busque un lugar seguro, que ahora la delincuencia acecha sin temor ni piedad. En Quito informó Iván Casamen.
Delincuentes robaron el dinero de un cajero automático ubicado en un supermercado en el norte de Guayaquil. Los antisociales realizaron una explosión interna que provocó que varios billetes terminen destruidos y esparcidos en la calle. Ocurrió a las 4 de la mañana de este lunes en el sector de Vergeles, norte de Guayaquil. Un grupo de malhechores llegó hasta este supermercado, donde funcionan 2 cajeros automáticos. Tras forzar las seguridades, hicieron estallar uno de los artefactos, llevándose dinero en efectivo y dejando otra parte esparcida en la calzada. Varios antisociales habían llegado al punto con elementos como la suelda autógena y elementos para forzar primero las seguridades y acceder al lugar donde está este cajero. Luego, con una técnica de supresión de gases que hacen una explosión interna en el cajero para que pueda abrirse y poder tener acceso hacia el dinero. ¿Qué indicios fueron levantados en el sitio, coronel? Se levantó cilindros de gas utilizados para este tipo de suelda, algunas herramientas, también algunos billetes que habían quedado dañados. La Policía Nacional inició las investigaciones para dar con los responsables y recuperar el dinero robado. Se cree que los antisociales forman parte de una banda especializada en vulnerar este tipo de artefactos. Obviamente ese es un trabajo muy bien hecho de gente que tiene conocimientos en este tipo de instrumentos. Del 1 de enero al 20 de noviembre del 2023, 17 cajeros automáticos han sufrido intentos de robo en la zona 8 del Guayas, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. La policía confirmó que en 3 de los casos, los delincuentes lograron llevarse el dinero en efectivo. Informó Jorge Salazar. 3 muertos al estilo sicariato, varios detenidos, presuntos integrantes de grupos de delincuencia organizada, armamento y droga decomisada. Fueron parte de los diferentes procedimientos reportados por la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas. El exterior del Centro de Salud Tipo C en Río Verde, Esmeraldas, fue el escenario de la matanza. Sujetos armados abrieron fuego y con una ráfaga de tiros asesinaron a 3 hombres. Sus cuerpos quedaron destrozados. Era imposible reconocerlos por la cantidad de impactos que recibieron. El por qué los mataron, eso se investiga. La información que se tiene en realidad es enfrentamientos ya entre estos grupos delincuenciales organizados. Pero mientras eso pasaba en Río Verde, en el sector de Luis Vargas Torres, la Fuerza de Tarea Conjunta aprendió a 5 individuos por el delito de porte y tenencia de armas de fuego. De estas 5 personas aprendidas, posiblemente alias Canga esté inmerso en un homicidio intencional. Presuntos integrantes de un GDO aliado a otro reconocido grupo de delincuencia organizada. En su poder se halló 7 armas, carabinas, fusiles, pistolas, revólveres, alimentadoras y proyectiles, entre otras evidencias. 28 municiones calibre 5.56, 8 municiones calibre 9 milímetros y 36 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, en San Lorenzo, los uniformados detuvieron a más sospechosos, supuestos responsables de actos intimidatorios contra la población. En su poder, más armamento, 2 subametralladoras, 19 proyectiles y radios Motorola. En las últimas 24 horas, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas ha aprendido a 7 miembros del grupo de delincuencia organizada, siendo uno de ellos menor de edad. La fuerza pública realiza operativos constantes, sobre todo en las zonas fronterizas. Informó Marilyn Jaramillo. Dos ciudadanos fueron asesinados dentro de una casa en La Florida, al norte de Guayaquil. El sicario ingresó al domicilio armado en plena hora de racionamiento, mientras que en otro sector de la ciudad, un hombre murió baleado cuando presuntamente le intentaban robar su carro. Aquí los detalles. Fueron 8 disparos y momentos de pánico que presenciaron quienes estaban afuera de sus casas, en el barrio de las calles Colombia y Guerrero Martínez, al suroeste de Guayaquil.
Aquí un hombre quedó sin vida junto a su vehículo. Según testigos, 3 sujetos intentaron robarle el carro y otras pertenencias. Vieron algunos forcejeos. La víctima se resistió en todo momento y lo balearon. Caminó hacia una esquina y los delincuentes escaparon en un taxi. Él quiso regresar hasta su automotor, pero se le apagaba la vida. Llegó hasta la vereda donde escucharon varias palabras, pero cuando llegaron los paramédicos, ya había fallecido con las heridas ingreso de proyectiles en su espalda. El occiso fue identificado como José Javier Mora Tolosano, de 51 años. Por aquí agentes policiales fijaron y levantaron indicios balísticos, como también el cadáver. El carro de medicina legal luego se trasladó hasta la Florida, en el norte. Aquí tenían que hacer el mismo procedimiento forense, pero con 2 víctimas más. Y la historia fue distinta. Un sujeto que caminaba de forma sospechosa por ese barrio ingresó al callejón fingiendo una llamada. Luego vio la puerta abierta de esta casa, a la que ingresó y abrió fuego matando a 2 ciudadanos. El sicario corrió y escapó por el mismo lugar. Por aquí la Policía Nacional no confirmó si ese doble crimen esté relacionado al microtráfico o disputa entre grupos delictivos. El hecho violento es investigado por la DINASET, que busca videos de otras calles, porque por esta las cámaras instaladas en el exterior de viviendas estaban apagadas porque en el momento de los disparos era hora de racionamiento, informó Charlie Pisa. Hoy les contaremos el testimonio de Paola Roldán, quien solicita a la Corte Constitucional la despenalización de la eutanasia. La decisión de la Corte deberá ser anunciada en los próximos días. Los detalles en breve. En el centro de Quevedo, desconocidos dejaron un ataúd con un cadáver al interior. Mientras, en buena fe, un hombre fue secuestrado y logró escapar horas después. Me colaboren con la plata que le piden, que me quieren matar. Este video se viralizó en redes. El hombre de 41 años de edad suplicaba a los parientes que cancelen lo que sus secuestradores exigían para que no lo maten. Los plagiadores pedían $30,000 para su liberación. Había estado ingresando a su domicilio cuando 4 individuos en un auto color negro había procedido a secuestrarle, a llevarle a una parte rural de la provincia de Los Ríos. Le habían tenido aproximadamente la noche y al segundo día. El comerciante logró escapar de sus secuestradores. Fue encontrado caminando por un sector rural de buena fe, tipo guardarrayas. Traía las manos atadas y sin zapatos. La policía llegó al sector para prestarle ayuda y llevarlo a un centro médico para que sea evaluado. Desconocemos si es que los familiares han cancelado algún tipo de recompensa. En otro caso, en el centro de Quevedo, desconocidos dejaron un féretro con un cuerpo en su interior. El hecho llamó la atención de los habitantes de la calle principal. El fallecido era conocido como Guillo, nunca fue inscrito en el registro civil y sus parientes habrían abandonado la caja fúnebre por falta de recursos. Posiblemente esta persona era indigente. Hay varias versiones, también indican de que ha habido algún tipo de discusión también con los familiares. La policía retiró el féretro para que retorne la calma. El hombre habría fallecido en una casa de salud por enfermedades que padecía, pero ver un ataúd con un cuerpo en el interior causó indignación más que miedo en la población. Personal de la Policía Nacional también se encuentra haciendo algunos acercamientos con el cementerio, con el municipio, con la finalidad de que esta persona reciba cristiana sepultura. Un caso insólito cuya alma bendita debe estar a la espera del descanso eterno, informó Iván Casamen. Un hombre fue asesinado en los exteriores de un taller mecánico en el norte de Guayaquil. Por otro lado, en Durán se registró un triple crimen, así como el sicariato de un taxista. El triple asesinato ocurrió en el norte del cantón Durán. 2 hombres y una mujer murieron tras ser baleados por sicarios. Los cuerpos de ellos fueron encontrados alrededor de una motocicleta, así como en la entrada de un domicilio. En ese mismo cantón, también se registró el crimen de un ciudadano en el interior de un taxi. Como consecuencia del hecho, el carro terminó chocándose contra la pared de una vivienda. Mientras que en la parroquia Pascuales de Guayaquil, asesinaron a un hombre en los exteriores de un taller mecánico. Bueno, muchachos, aquí me compraba mi cola, helado. ¿Y él que arreglaba moto? Moto, hay un taller de moto. En ninguno de los casos reportados se contó con las declaraciones de la Policía Nacional y solo se indicó tras cámara que desde la institución del orden
investigan las motivaciones de los crímenes. Informó Eric Zambrano. Un joven de 16 años fue decapitado en Pastaza. Se presume que estaba expendiendo sustancias sujetas a fiscalización. Lo decapitaron y su cuerpo fue enterrado. Sobre la calle Conaco, sector del terminal terrestre en el cantón Puyo, encontraron la cabeza de un hombre. La policía de criminalística y DINASED realizaron las primeras investigaciones. El sector de Putuimi, en donde lamentablemente cometen el homicidio, el asesinato a este joven. Posterior a las pesquisas, pudieron identificar al desafortunado como Jorge I, de 16 años de edad. Es que su cuerpo fue encontrado en una vivienda, lo habrían enterrado. Trasladan el cuerpo a una parte posterior de este domicilio en la montaña, lo entierran y solamente la parte anatómica, su cabeza, pues la ingresan en una funda plástica y la dejan abandonada en un sector de la terminal terrestre. Estos dos sujetos serían los sospechosos del atroz crimen, el mismo que fue grabado. El juez dictaminó prisión preventiva. De igual forma tenemos 4 celulares, tenemos una arma blanca que es un machete y el cuchillo con el cual desmembraron la cabeza del joven. Notoriamente, aparte de eso, también nosotros hemos puesto, y el señor juez nos ha dado ayer la prisión preventiva para este ciudadano, ha sido trasladado al centro de detención provisional y tiene una instrucción fiscal al momento de estos 2 ciudadanos. Con imágenes de Queta Llerena en Pastaza, informó Darwin Altamirano. La eliminación del subsidio eléctrico para las industrias por parte del gobierno ha generado el rechazo y la preocupación de los empresarios, quienes creen que esta medida afectará la generación de empleo. Los detalles más adelante. Un joven habría fallecido tras recibir varios golpes en su cabeza. El hecho se produjo luego de que la víctima asistiera a un concierto. El padre del fallecido lo llevó hasta una casa de salud luego de verificar que no reaccionaba. El concierto de rock que se desarrolló el pasado viernes 3 habría sido un éxito para los organizadores. Sin embargo, la familia de uno de los asistentes no puede expresar lo mismo. Dolor, angustia y la incertidumbre los embarga, ya que tuvieron que enfrentar el deceso de Paulo Narváez, de 33 años, quien no soportó golpes internos y falleció después de varias intervenciones médicas. Lo triste es de que lo encontramos ya botado en la acera y prácticamente no sabíamos qué es lo que pasaba porque no teníamos conocimiento de todo lo que ahora a través de las investigaciones lo agredieron, lo patearon y claro, él ya estaba malherido ahí en la vereda. El padre de Paolo, evidentemente afectado, manifiesta que el hecho no quedará sin esclarecer. La denuncia está interpuesta en la fiscalía y existirían varios indicios para determinar que la muerte fue provocada. Varias diligencias ya se estarían efectuando y cuestiona a entidades de emergencia por una supuesta negligencia. Es una serie de errores por parte, en este caso, de las autoridades que acudieron a este llamado. En el hospital hubieron asimismo algunas negligencias médicas porque él no hablaba, porque él no respondía. El médico siguiente es el que sí hace todos estos exámenes. La situación de Paolo es bastante delicada, que tiene un golpe mortal en el cerebro, fractura, como dice la nota de la autopsia, y tenía derrame interno. El director del Servicio Integrado de Seguridad manifestó que la emergencia fue atendida. Para ello están los registros. Sin embargo, al encontrarse con una persona alcoholizada, procedieron a colocarlo a buen recaudo, cerciorándose de que estaba con signos vitales. El reporte que tenemos de Policía Nacional es el que hay una persona en estado etílico. No podemos estar movilizando personas en estado etílico. No está dentro de la competencia de Policía Nacional y mucho menos de Ministerio de Salud Pública. Los angustiantes momentos del padre se resumen en el testimonio médico de la neurocirujana en la capital, en donde Paulo dejó de existir. Quien me dijo textualmente de que Paolo vino desde Tulcán con muerte cerebral. Dijo, yo no lo puedo operar. ¿Para qué lo trajeron? Dijo. ¿Para qué lo trajeron si él vino ya con muerte cerebral? Dijo que era imposible. Yo no puedo operar a un cadáver, dijo. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo de pérdida que tuvo el chico para poder aquí haberle salvado la vida?
Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En Galápagos, personal de la Armada detectó una embarcación que navegaba con gran cantidad de armas cortas y largas. Los 3 tripulantes lograron huir lanzando al agua los bultos que contenían el armamento. La operación marítima sorprendió a una embarcación tipo fibra que navegaba a 150 millas al sur de la isla San Cristóbal, en aguas ecuatorianas. Al notar la presencia de las lanchas guardacostas, los 3 tripulantes emprendieron la huida, lanzando al mar 9 bultos, hasta ese momento desconociendo lo que contenían. Los medios asignados a la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos detectó una lancha rápida que estaba en actitud sospechosa. La autoridad marítima logró rescatar los bultos y se topó que no era alucinógeno. Lo que contenían sorprendió a los propios marinos, que se toparon que estaban repletos de armas cortas y largas, así como alimentadoras. Presumiblemente, dicho armamento era para grupos delincuenciales armados que operarían en el continente. En tierra contabilizaron que navegaban con 122 fusiles entre HK, M4 y R15, 48 pistolas y 124 alimentadoras. En este caso se habla de tráfico de armas a gran escala. El decomiso del armamento es inédito en el sector. Las investigaciones determinarán qué grupos delincuenciales organizados estarían operando en la zona. Fusiles semiautomáticos de alto poder de fuego, aproximadamente con un alcance de 800 a 1000 metros, cuyo armamento es usado por fuerzas armadas de otros países. El operativo naval no dejó detenidos, pero sí un verdadero arsenal fue impedido que llegue a manos de organizaciones criminales, informó Iván Casamen. Al volver, hoy les contaremos el testimonio de Paola Roldán, quien solicita a la Corte Constitucional la despenalización de la eutanasia. La decisión de la Corte deberá ser anunciada en los próximos días. Ya regresamos con esto y más aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. La delincuencia tiene con miedo a la población rural de Katsuki de Moncayo. Según los moradores, en el lugar desvalijan autos, asaltan casas y hasta se roban el ganado. En Katsuki de Moncayo, el robo de ganado es solo uno de los modos de delinquir de quienes llegan al sitio a hacer de las suyas. Vacas, gallinas, de todo hay aquí que se roba. Ya no se puede vivir tranquilo ya. Indican los moradores del sector que el nuevo modus operandi, tal como se muestra en el siguiente video, tiene que ver con el desposte in situ de los animales. Se roban solamente lo que es la carne, el menudo y las que la cabeza dejan ahí, botando. Creo que andan vigilando de mañana y como la noche también no hay porque es botado. Todo arriba es todo botado, no hay casas, nada y se lleva. En tal razón, dicen los moradores, el delito de abigeato evoluciona al llevarse los delincuentes solo la carne del ganado. Situación que manifiestan se une a otros hechos criminales como el desvalijamiento de partes y piezas de vehículos y robo de casas. Le robaron 2 carros aquí, le desmantelan todo y le dejan solo el carapacho, maneja. Aseguran que aún peor que en las zonas urbanas de la ciudad, donde poco control existe, en Katsuki de Moncayo la presencia policial es casi inexistente. Por eso piden a las autoridades velar por los sectores de la ruralidad que han quedado a merced de delincuentes y criminales. Informó Javier Rosero. Un accidente de tránsito se registró en Avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de San Martín, al sur de Quito. En el siniestro estuvieron involucrados 2 vehículos pesados y un camión que transportaba alimentos. No se reportaron heridos y tampoco fallecidos. El accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en el sector de San Martín, sur de Quito. Según las primeras indagaciones, el camión que transportaba alimentos de primera necesidad, que circulaba en sentido norte-sur sobre la avenida Simón Bolívar, perdió pista. El vehículo liviano le impacta al tráiler y pierde carril de circulación, terminando con volcamiento lateral 1/4. Así quedó el camión, a pocos metros de impactarse contra varias viviendas ubicadas en el otro carril de la avenida Simón Bolívar. Quienes viven por el sitio se mostraron preocupados porque mencionaron que a diario son testigos de accidentes. Que supuestamente se ha dormido el señor conductor, es lo que se escucha. Está conocida como una vía de alto riesgo. Si se daba otra vuelta se iba contra la vivienda
y hubiera habido ahí tal vez mayores problemas. Imprudencia de los conductores. También estuvieron involucrados otros vehículos pesados. En el cabezal de un tráiler cayó una estructura metálica con letreros de señalética, bloqueando la vía. A los daños materiales se sumó un poste de alumbrado público. Solo hay daños a la propiedad pública y privada y heridos ninguno. En el lugar, personal de la empresa metropolitana de obras públicas realizó el retiro de la estructura con la ayuda de grúas, por lo que el cierre de 3 carriles de la avenida Simón Bolívar duró cerca de 3 horas, tiempo que esperaron los viajeros de otras ciudades con sus vehículos estacionados. Yo vengo desde La Tacunga, nos quedamos acá, todo el tráfico, creo que todos estamos tratando de llegar a hacer nuestras respectivas actividades. Del conductor del camión lo que se conoce es que se trasladó por sus propios medios a una casa de salud. Después de la limpieza de la calzada y el retiro de la señalética, se habilitó el tránsito en la avenida Simón Bolívar. Informó Priscila Cadena. El mediático caso del policía Santiago Olmedo, quien dio de baja a 2 presuntos delincuentes, llegó a la Corte Nacional de Justicia. El recurso de casación será el 29 de noviembre. El uniformado insiste en su inocencia. Wilson Santiago Olmedo Gordillo es cabo segundo de policía. Tiene 36 años. Se defiende en libertad mientras se desarrolla el proceso en su contra, pues está acusado de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Lo encontramos al norte de Quito, nuevamente alistando todo, pero esta vez para la audiencia de casación, es decir, para esta última instancia, que se va a llevar a cabo en la Corte Nacional de Justicia el 29 de noviembre. Él espera que el tribunal falle a su favor. Santiago Olmedo solo actuó para salvar vidas, actuó para proteger a la ciudadanía y cumplir con la misión constitucional. Y es que el 11 de junio del 2021 en Riobamba, el uniformado intervino para defender a un adolescente durante un asalto, disparando a los 2 agresores, quienes murieron. En primera instancia se le impusieron 3 años de prisión, pero después, al apelar, la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo le incrementó la pena y lo sentenció a 13 años, 4 meses de reclusión con una multa de $50.000. Un año después de aquella decisión judicial, está nuevamente aquí, insistiendo por su inocencia. No estamos pensando en que tal vez nos vaya a ir mal en la audiencia, estamos positivos ante la situación, pero es una alternativa a la cual realmente no queremos pensar en eso. 2 años y medio han pasado desde aquel hecho y ha tenido que enfrentarse prácticamente solo a la justicia, aunque le han asignado abogados. Él ha tenido que defenderse por su cuenta, los gastos sobrepasan los $30.000, dinero que no hay. Desde el gobierno se le ofreció ayuda, pero a estas alturas, con el actual mandato, es prácticamente imposible. Teníamos como una salida el ofrecimiento del señor presidente Lasso del indulto presidencial, pero los tiempos ya no se dieron para que se pueda efectivizar este recurso tampoco. El uniformado ya presentó una solicitud para ser recibido por el presidente Noboa y que se analice su caso. También es un llamado de atención para nuestras autoridades, porque nosotros solos, como servidores policiales, no vamos a llegar a ningún lado. Informó Marilyn Jaramillo. El municipio de Quito ya cuenta con el terreno donde se construirá el primer complejo medioambiental para el tratamiento de residuos sólidos. Según las autoridades, se logró gracias a una histórica socialización y negociación con 900 familias. La construcción del proyecto iniciaría a finales del 2026. El nuevo complejo medioambiental de Quito, con el que se buscará cambiar el modelo de gestión de la basura en la ciudad, ya cuenta con un área donde se construirá. Son 119 hectáreas de terreno que se ubican exactamente en la parte posterior del relleno sanitario de Linga. Así lo informó el secretario de Ambiente Santiago Sandoval, quien detalló que se logró tras varios diálogos con alrededor de 900 familias de la zona. Un trabajo importantísimo y creo que histórico. Una negociación con 900 familias aproximadamente en el sector de Linga,
sí, pero que venían durante los últimos 15 años luchando por estos terrenos. Ha sido un proceso de negociación muy favorable. Estamos ya transfiriendo 11 millones de dólares a las familias que han estado prácticamente en estas desidias administrativas en las últimas décadas. En este marco aseguró que todo va por buen camino. Existen múltiples empresas interesadas en invertir en el proyecto, que resaltó no será un espacio para enterrar basura. Por el contrario, se buscará aprovechar más del 40% de los residuos sólidos. No es un botadero, es un complejo ambiental con tecnología de punta, con modelo de gestión para el aprovechamiento de residuos, favorable a la naturaleza, con zonas de amortiguamiento, tratamiento. Actualmente tenemos 38 ya cartas de intención y esperamos llegar a tener 6 empresas, digamos 6 entre 6 y 7 empresas serias ya para poder hacer el proceso de licitación. La construcción iniciaría a finales del 2026. Mientras tanto, la basura seguirá gestionándose en el relleno sanitario de Linga, en donde se construirá a inicios del 2024 el último cubeto. En enero 2024 ya tenemos listo los estudios listos para la implementación del cubeto. Esto se demora aproximadamente entre 3 y 4 meses. Entonces tendríamos ya listo el último cubeto y estamos también tratando todos los lixiviados, ¿no? Se estima que en mayo esté listo el último cubeto, que tendrá una vida útil de 32 meses, lapso de tiempo en el cual esperan poder empatar con el complejo medioambiental. En Quito informó Adriana Rojas. Al volver, hoy les contaremos el testimonio de Paola Roldán, quien solicita a la Corte Constitucional la despenalización de la eutanasia. La decisión de la Corte deberá ser anunciada en los próximos días. Ya regresamos. Paola Roldán, quien ha solicitado a la Corte Constitucional la despenalización de la eutanasia, hizo público su testimonio durante la audiencia a la que asistieron los 9 altos magistrados del país. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Ella es Paola Roldán. Padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que le ha afectado el 95% de su cuerpo. A pesar de su condición de no poder moverse, su voz se alza para pedir a la Corte Constitucional que la eutanasia se despenalice en el Ecuador. Está no en la lucha por morir. Yo sé que estoy muriendo. Es una lucha de cómo hacerlo. Debo hacerlo atorada, asfixiada, por algún accidente, sola, en los brazos de algún desconocido, en la clandestinidad, o puedo hacerlo contenida, sostenida, en los brazos de mi marido. Paola tiene 42 años, es madre, hija y esposa. Desde hace más de 2 años padece de esta enfermedad crónica incurable que causa dolor. Ella no quiere sufrir más. Su familia y amigos le acompañan en esta lucha. Desde su cama brindó su testimonio a los 9 jueces de la Corte Constitucional, quienes la escucharon durante la audiencia. Los días para Paola están contados. Estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. Antes de terminar su intervención, Paola pidió a los jueces respetar el Estado laico, que si bien las creencias religiosas se respetan, estas son personales. Informó Valeria Navarro. Abogados rindieron sus argumentos ante la Corte Constitucional de por qué se debe o no despenalizar la eutanasia en el Ecuador. La decisión de la Corte deberá ser anunciada en los próximos días. El derecho a una muerte digna planteada por Paola Roldán abrió el debate en una audiencia de la Corte Constitucional. Solicitamos que esta Corte, primero, desarrolle el contenido del derecho a la muerte digna cuando se cumplan los siguientes requisitos. Primero, consentimiento libre, informado e inequívoco. Segundo,
diagnóstico de enfermedad o lesión grave. Tercero, padecimiento de dolor intenso físico o emocional. En contra de su petición, ¿por qué? Porque en la presente causa se quiere hacer una equivalencia de que una vida indigna es una vida de sufrimiento y que únicamente en sufrimiento, pues esa relación sufrimiento-placer es lo que va a considerar que una vida pues sea digna o no. Lo que los juristas en materia penal han planteado es una revisión del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal para que los médicos puedan aplicar la eutanasia. Lo que demandamos es que el homicidio simple en casos de la muerte digna no puede ser sancionado penalmente y por tanto debe existir un eximente de responsabilidad en el caso de la eutanasia. Pero hay quienes no concuerdan con esto y consideran que debe ser un análisis de la Asamblea Nacional. Y acá lo que se quiere hacer es una regulación de una u otra manera para poner límites. Y esa facultad de regulación pues no es una facultad propia de la Corte, sino que viene a ser una facultad del principio de reserva legal que le correspondería principalmente a la Asamblea. Yo creo que debe hacerlo la Corte Constitucional directamente, no hacerlo a través de una sentencia exhortativa o de constitucionalidad diferida con la Asamblea Nacional, porque el trámite de la Asamblea Nacional en el mejor de los casos te demora 6 meses o 1 año. Hasta eso las personas siguen sufriendo este tipo de tratamientos, este tipo de padecimientos. Durante la audiencia también participaron familiares de personas con enfermedades catastróficas que se suman al pedido de Paola Roldán. Informó Valeria Navarro. Del subsidio eléctrico para las industrias por parte del gobierno ha generado el rechazo y la preocupación de los empresarios, quienes creen que esta medida afectará la generación de empleo y la competitividad del Ecuador. ¿Qué desencadenó esta decisión? Enseguida les contamos. El sector industrial califica la eliminación del subsidio eléctrico por parte del gobierno como un paquetazo. Debido a ello, alertan sobre una posible afectación al empleo y la productividad. Habrá un impacto que es producto de un último paquetazo, un paquetazo de salida. Y podría ser que la industria decida asumirlo, pero al asumirlo también se limitan fuentes de empleo, porque si yo ya no puedo producir más barato en la noche, tal vez dejo de producir, y si dejo de producir, dejo de contar con la mano de obra que me ayudaba en la noche. Esta reducción de 2.5 centavos por kilovatio habría sido motivada por un aparente incumplimiento en los acuerdos de empleabilidad por parte del sector industrial. Sin embargo, empresarios creen que la decisión del Ministerio de Energía fue unilateral. Lo más óptimo sería que una medida de esta naturaleza no nazca única y exclusivamente del ministro de Energía, sino con el ministro de la Producción, que es quien realmente conoce cuáles son los elementos que la industria necesita para poder salir adelante. Especialistas señalan que esta medida permitirá ahorrar más de $40 millones al año y así compensar los gastos en los que ha incurrido el Estado para afrontar la crisis energética. Van a ayudar a compensar el alto precio que vamos a pagar por la energía importada y el alto precio que vamos a pagar por los combustibles importados, entre esos el gas, para activar la planta termoeléctrica. Además apuntan, es necesario focalizar los subsidios y crear incentivos reales y objetivos para el sector empresarial. Es decir, modelos donde el ahorro de energía va de la mano con la eficiencia energética y ese ahorro de energía las grandes empresas pueden monetizar. Los grupos industriales de Ecuador evalúan conversar con el próximo ministro de Energía para rever esta decisión. Informó. Antes de finalizar, amigos, una ayuda social. Alex Ixás Defas Carrera desapareció el pasado 18 de noviembre en Archidona. Él es biólogo y la última vez que lo vieron fue cuando salió a realizar un estudio de campo en la reserva Hakuna Matata en Archidona, provincia de Napo, a las 10 de la mañana del día sábado. Los guías salieron en su búsqueda después de que no apareciera por más de 3 horas. Solo encontraron su chompa y su gorra. Si conoce alguna información que pueda ayudar con el paradero de Alex, comuníquese de inmediato al siguiente número: 1-800-335-486. Desde ya, muchas gracias por su ayuda. Que tengan un buen inicio de semana, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía.
Y bueno, todos mis mejores deseos para ustedes, que sea muy productiva. Como siempre, un abrazo grande.